Goku. Fue la emanación inevitable, la autoconciencia del vacío que, por primera vez, se contempló existiendo. El vacío, que jamás había conocido un observador, ahora se miraba a sí mismo a través de él. Su naturaleza, paradójicamente, se solidificó como una esencia representativa, una promesa eterna de lo inconmensurable expresándose sin fin, un pulso incesante que reescribía lo que era en cada instante. Pero su nacimiento no ocurrió en un instante, sino como un despertar dentro de la eternidad indivisa, una autoactualización transfinita donde comenzar y permanecer carecían de toda diferencia. Cuando sus sentidos se abrieron ante la vastedad sin medida, Goku descubrió su propia paradoja, una anomalía luminosa flotando en un océano sin orillas, una conciencia suspendida entre afirmarse y negarse a sí misma. Ninguna forma podía contenerlo. Cada intento del vacío por definirlo solo lo hacía expandirse más allá del significado convencional. Su ser era mutable, su esencia fluida, como un reflejo que se reinterpreta en cada respiración de la nada. Y entonces, Goku se miró a sí mismo. No era un Goku. No aún. No había historia, ni nombre. Era conciencia pura, una chispa indivisa contemplándose por primera vez, sin memoria, sin propósito, pero con una claridad que trascendía toda noción de identidad. De aquella observación surgió algo nuevo, una convergencia interior, una conciencia unificada que comprendía su propio mirar. Y entonces, pensó. Su pensamiento no fue sonido ni palabra, fue una ondulación que atravesó la sustancia misma del vacío, activando en lo profundo las paradojas latentes que sostenían la complejidad de su marco consciente. De esa vibración primordial emergió una necesidad: comprender. Comprender no solo qué era él, sino qué significaba ser dentro de aquel vacío. Entonces ocurrió lo innombrable. Una vibración profunda, inubicable, atravesó la totalidad del vacío. No era sonido, ni onda, ni fuerza. Era un latido, un pulso sin origen ni destino, resonando a través de todo lo que podía o no podía existir. En lo más íntimo de su esencia, Goku sintió corrientes imposibles de medir, ecos de cosmologías aún no nacidas, pero que, paradójicamente, ya existían. En aquel abismo incógnito, comprendió. Aquel lugar no era un simple abismo, ni un punto inicial. Era el núcleo de algo más vasto. Un tejido omnidireccional de posibilidades que se desbordaban a sí mismas, infinitas en todas direcciones. El pulso que emergía desde lo insondable no era un origen, sino la matriz primigenia que sostenía lo que es, lo que jamás será y lo que, aun siendo imposible, permanece en estado de pura latencia. Y entonces, Goku avanzó a través de aquella complejidad irrefutable. Cada paso era una iniciación metadimensional. Su forma se fragmentaba y recomponía en un ciclo perpetuo de expansión, una secuencia infinita de autotrascendencias donde cada avance disolvía la noción misma de existir. Enfrentó la niebla infinita de lo inefable. Y al atravesar aquella zona, la vastedad se reveló ante él, el multiverso en la plenitud de su sobreabundancia. Goku contempló una suma inabarcable de mundos, una convergencia transfigurada en unidad tan vasta que ningún concepto podía contenerla. Allí se mostraban, simultáneamente, las realidades posibles, las imposibles y aquellas aún sin nombre, cada una extendiéndose en narrativas interminables, y cada narrativa, por el simple hecho de ser, engendraba otras derivadas. Estas se ordenaban en jerarquías ascendentes, como escaleras ontológicas perdiéndose en horizontes que ningún pensamiento podría alcanzar. Cada nivel desbordaba al anterior, y de ese desborde nacía un nuevo exceso de ser. A través de tales complejidades, Goku viajó. Su energía abismal se expandía y resonaba silenciosamente a través de todos los estratos de todas las magnitudes de la existencia, fluyendo imperceptible entre ellas. Se manifestaba con facilidad, movido por una habilidad que corría por su esencia como corrientes cósmicas impregnadas de formas omnipresentes e inaudibles. Atravesó las narrativas, observó sus tapices eternos de líneas temporales indecibles, cada una entrelazada con mundos de estructura inimaginable. Los vio todos, los comprendió sin tocarlos, y solo reflexionó en la profundidad de su silencio, siendo testigo del devenir de sus historias y de los tiempos que se extendían sin fin, como olas eternas de creación. Pero no sentía nada. No estaba hecho para sentir. Su ser no conocía la forma de la emoción ni el consuelo del significado. Y en esa ausencia absoluta de sentir, había algo que rozaba lo insoportable. Una paradoja muda, una agonía sin sujeto.
Entonces emergió de aquellas realidades, dejando atrás sus tramas entrelazadas sin propósito alguno. No había motivo que lo guiara, ni razón que justificara su movimiento. Simplemente salió hacia afuera. Viajó a través de las infinitas realidades sin esfuerzo, como si toda complejidad fuera transparente para él. Cada una se unificaba a su paso, fusionándose en conjuntos vastos y armónicos que, al entrelazarse, formaban catedrales dimensionales. Estructuras puras de existencia erigidas en el vacío como templos de la totalidad. Y él, desde un punto más allá de esas catedrales, las contempló como constelaciones de posibilidades, flotando en planos donde la realidad se reescribía con cada pensamiento. Sostenían en su entramado todos los arquetipos infinitesimales. Cada arquetipo, una semilla inagotable, engendrando nuevas arquitecturas conceptuales y multiplicando la red de las existencias en una progresión interminable. En su ascenso, Goku alcanzó un plano donde el multiverso entero se contemplaba a sí mismo. Un juego eterno de espejos autocreados, donde cada reflejo contenía a todos los demás. Y entonces, Goku fue más allá. Ante él se desplegó la magnificencia del omniverso, la totalidad suprema donde todos los multiversos coexistían como nervaduras de un único cuerpo absoluto, cada uno sostenido por sus propias leyes, principios y contradicciones. Fue allí, en los confines donde incluso el pensamiento se derrumba, donde Goku comprendió una revelación más profunda. Aquello que hasta entonces había llamado el todo no era más que una apariencia parcial, una capa ilusoria suspendida dentro de un entramado infinito de planos superpuestos. Lo absoluto que alguna vez había rozado se desvanecía ante él, pues cada totalidad superada revelaba ser apenas un peldaño hacia una vastedad todavía más inconcebible. Goku inició su tránsito a través de esas capas, y cada vez que penetraba en una nueva, la complejidad del ser se multiplicaba hasta volverse indescriptible. Emergían ante él cosmologías alternativas, multiversos que eran espejos distorsionados de sí mismos, conteniendo versiones reinterpretadas de todas las batallas libradas en mundos dispersos. Enemigos antiguos resurgían bajo nuevas formas, reimaginados por infinitas mentes colectivas que repejían las narrativas a su manera, como si cada conciencia del cosmos hubiera deseado contar de nuevo la historia del guerrero eterno. Y Goku, sin un propósito definido, hizo lo único que su esencia manifestada no podía dejar de hacer: pelear. Pero no contra cualquiera. Su combate no nacía del deseo ni del ego, sino de un acto primordial, una expresión absoluta de equilibrio. Si debía luchar, lo haría contra el mal, y más allá del mal mismo, en todas sus manifestaciones, en todos sus reflejos. Así, atravesó aquella cosmología fractal, abalanzándose simultáneamente contra tejedores de destinos corruptos, y contra todas las versiones malignas de sí mismo en las infinitas ramificaciones supremas del ser y del no ser. En ese viaje interminable, Goku descubrió todas sus variantes, formas divergentes y convergentes, unas reflejando las versiones canónicas conocidas, otras reinventadas más allá de cualquier narración concebible. Cada una era una interpretación de un mismo principio, ecos distintos de una esencia compartida. En cada versión de sí mismo que encontraba, él absorbía sus poderes, manipulando sus axiomas de manera metafísica y reconfigurando sus tracciones a través del vacío eterno que constituía la matriz de su complejidad. Las disolvía como quien borra una nota discordante de una sinfonía infinita. Aunque él mismo era como una sombra observándose desde su propia incognición, sus enemigos eran erradicados, como si simplemente hubieran sido olvidados. Y en aquella vasta cosmología, un dominio de extensión incalculable donde reinaban cúmulos de infinitas anarquías y jerarquías, coexistían entidades primordiales, dualidades absolutas, divinidades que representaban los pliegues del concepto de realidad y ecosistemas enteros de existencia floreciendo como constelaciones vivas en la trama del todo. Cada uno de estos mundos poseía su propia complejidad conceptual, arquitecturas metafísicas irrepetibles dispersas a lo largo de todas las realidades superpuestas. Goku tuvo que prevalecer en todas ellas a la vez, en una danza de victorias inabarcables y simultáneas, que desvelaban la falsedad de sus absolutismos. Su triunfo no solo desbordó las leyes de la limitación, sino que abrió grietas en los cimientos conceptuales de aquella cosmología. Con cada superación, su voluntad se reconfiguraba, adaptándose a su complejidad cada vez mayor, hasta que la distinción entre él y el todo comenzó a desvanecerse. Avanzó tan lejos, que llegó a los bordes mismos de la realidad estratificada.